Cuando uno parte nunca tiene claro si va a resultar o no, así que debemos haber estado por lo menos 2, 3 años con prácticamente mi amigo. Y en la medida que el negocio empezó a funcionar, empezamos a captar más clientes, empezamos a tener más despachos, más pedidos. Al cabo de los 5 años ya estábamos dentro de los 10, 12 personas que ya estaban trabajando con nosotros. Actualmente, ¿cuántos trabajadores tienes? Hoy día nosotros debemos dar yo calculo que entre los 50, 52 trabajadores. ¿Y qué generó este cambio de paradigma en el manejo de las relaciones laborales con tus trabajadores? Siempre hemos tenido una muy buena relación con nuestros trabajadores. Y lo que genera el cambio es nuestra primera demanda fue de un trabajador de muchos años, un trabajador muy querido por la empresa, un trabajador que se le prestó en su minuto mucha ayuda en todo ámbito. Por una mala decisión o mal influenciado, nos demanda. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Laboralmente. Hoy nos encontramos con un gran invitado, Carlos Hidalgo, quien es dueño de una importante distribuidora de productos agrícolas de nuestro país, con casi 40 años de trayectoria, emplazado también en un sector emblemático de Santiago como es La Vega Central. Así que Carlos, bienvenido a este espacio. Gracias por estar acá acompañándonos. Y si te parece, comencemos la entrevista comentándonos un poco cómo fueron esos primeros pasos en este mundo de emprender. Hola Pablo, gracias por la invitación. Bueno, ese ya hace casi 37 años que comenzamos con este emprendimiento. Por esos años era un incipiente negocio de distribución de productos agrícolas, muy chiquitito, lo hacía prácticamente yo solo, con la ayuda de un amigo mío, que era un amigo de la infancia, que en ese minuto me acompañó. Y bueno, y así estuvimos bastantes años. Yo te diría que los 2 primeros o 3 primeros años fuimos los 2 en este caminar, en esta aventura de emprender, que en algún minuto cuando uno parte nunca tiene claro si va a resultar o no, así que fue todo muy, muy, muy en pequeño. Oye, Carlos, y entonces partiste prácticamente solo. Cuéntame un poco cómo fue esa evolución y ese crecimiento que tuviste a nivel de empresa y también, por cierto, a nivel de trabajadores. Bueno, nosotros debemos haber estado por lo menos 2, 3 años con prácticamente mi amigo. Y en la medida que el negocio empezó a funcionar, empezamos a captar más clientes, empezamos a tener más despachos, más pedidos. Hubo que tomar la necesidad de emprender y contratar más gente. Si bien en esa época la informalidad era un poco la normativa que se imperaba en esos lugares, en La Vega prácticamente era todo muy informal. En la medida que nosotros fuimos creciendo, nos vimos la obligación de un poco normalizar todo lo todo el tema laboral con la gente que ya en ese minuto empezábamos a tener un contingente de trabajadores no tan chico. Yo creo que al cabo de los 5 años ya estábamos dentro de los 10, 12 personas que ya estaban trabajando con nosotros. Perfecto. Y, por ejemplo, actualmente, ¿cuántos trabajadores tienes, Carlos Hidalgo? Hoy día nosotros debemos dar yo calculo que entre los 50, 52 trabajadores. Es otra época, otra la situación. Hoy día hemos normalizado absolutamente todo lo que es lo laboral con respecto a nuestros trabajadores y, y creo que estamos cumpliendo a cabalidad o tratamos de cumplir a cabalidad todo lo que la norma dicta. ¿Y qué generó este cambio de paradigma en el manejo de las relaciones laborales con tus trabajadores? Mira, en general siempre hemos tenido una muy buena relación con nuestros trabajadores. Laboralmente nunca habíamos tenido o no hemos tenido grandes problemas. Y lo que genera el cambio es nuestra primera demanda, que yo calculo que tiene que haber sido en el 2018 por ahí,
una demanda emblemática en el sentido de que fue de un trabajador de muchos años, un trabajador muy querido por la empresa, un trabajador que se le prestó en su minuto mucha ayuda en todo ámbito. Por una mala decisión o mal influenciado, nos demanda, lo que provocó un poco darnos cuenta que no estaba todo en orden, que nos faltaba mucho por mejorar y que provoca al final de cuentas enfrentar esta demanda con algunos vacíos que teníamos de por medio y darnos cuenta de que había que reestructurar todo el área laboral y de recursos humanos de la empresa. Ya que mencionaste esta demanda que tuviste hace algunos años, cuéntame un poco cómo fue tu experiencia en este primer juicio laboral que te tocó enfrentar, cómo lo viviste, un poco cuál fue el resultado y cuáles fueron las conclusiones y las cosas que sacaste limpio a partir de todo esto. Mira, la experiencia y la vivencia de esa primera demanda te lo podría resumir en que al principio había mucho temor de parte, personalmente estaba muy temeroso de lo que pudiese resultar una demanda de esta envergadura. Estaba muy dolido porque, como te comenté, era un trabajador muy querido por nosotros y que jamás imaginamos que nos iba a demandar y por los motivos que nos demandaron. Eh, la experiencia fue bastante compleja porque una demanda eh, tiene un transcurso de tiempo bastante largo. En general las demandas, recuerdo bien, esa demanda duró prácticamente un año Claro, genera mucha incertidumbre, en todo ese tiempo uno está con la preocupado. incertidumbre de qué es lo que va a pasar, si efectivamente el trabajador va a lograr lo que te está demandando y en alguna medida eh, eh, todo este tipo de demandas son bastante altas los montos que se incurren. Afortunadamente, a nosotros nos fue bien en esta primera demanda, ganamos el juicio, eh, ustedes nos colaboraron en esa instancia, llegando a buen puerto, pero como te comentaba, en el transcurso de la preparación de la respuesta al juicio, nos dimos cuenta de que había mucho por mejorar, había muchos puntos que no estaban bien atados en el aspecto laboral, así que tuvimos que no tan solo enfrentar la demanda laboral, sino que además reestructurar toda nuestra área con nuestros trabajadores. Ok, entonces ocurrió este juicio, ¿no es cierto? Tuvo buen término. eh, y luego de eso vienen todos estos cambios que tú me estás comentando. Eh, ¿qué recuerdas tú? ¿Cuáles fueron estas modificaciones, estas mejoras que tuviste que implementar en el sistema em, de relaciones laborales que tenías con tu personal a propósito de esta demanda? Recuerdo perfectamente que trabajábamos con un libro de asistencia que había que firmarlo a mano antiguamente y que en la medida que teníamos muchos trabajadores necesitábamos muchos libros. Lo primero que tuvimos que hacer es contratar un sistema de control digital de entrada y salida. Luego de eso tuvimos que reformular todos nuestros contratos de trabajo que estaban con unos contratos tipo de hace Claro, 25 años tanto, atrás, que era una hoja solamente. Nosotros hicimos contratos con especificaciones, con cargo, con descripción del cargo, con obligaciones y responsabilidades. em, Regularizamos todo lo que era las normas de prevención, claro, reglamento interno, reglamento interno, procedimiento. procedimiento, una serie de situaciones que nosotros no teníamos. Recuerdo además que habían algunos trabajadores que no tenían todavía su contrato bueno, regularizamos todo.
todo quedó al 100%, y para eso incluso tuvimos que crear un área que no estaba en la empresa, que es la de recursos humanos, en la cual canalizamos todas las inquietudes de los trabajadores, teniendo un canal directo con la jefatura de la empresa. Mira, qué curioso este punto que señalas, porque, claro, tuviste un crecimiento exponencial en lo operacional, que obviamente es el corazón del negocio, pero ya con un número de trabajadores cercano a 50, te diste cuenta que faltaba una mayor estructura para precisamente poder atender todos los temas y requerimientos laborales que tiene el personal y que son múltiples. Y que si no se les da una respuesta y una atención oportuna, finalmente derivan en problemas y en conflictos legales que son los que uno busca evitar. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue este cambio estructural de incorporar esta área en un modelo, en una empresa, en donde siempre estás tú finalmente como a cargo de todo el negocio. ¿Cómo fue un poco desprenderse de esas responsabilidades o de darle otra estructura y otra forma? Mira, el poder desprenderse de la obligación directa con los trabajadores fue un enorme alivio para mí, porque la verdad, como tú bien dices, el negocio creció exponencialmente, muchísimo en los últimos años, y ya en la etapa de estar pendiente de la parte de los trabajadores había pasado para mí. Yo he estado pendiente de otro tipo de situaciones, si bien es cierto, siempre pendiente de lo que sucede en el día a día con ellos. Hay un área que es específica que hoy día maneja recursos humanos, que controla lo concerniente a los trabajadores. Em, Hoy día, tener regularizado y normado todo con respecto a los trabajadores es primordial para cualquier empresa, porque uno puede tener un mal día con un trabajador y hoy día eso es un costo enorme para la empresa. Por lo tanto, claramente nosotros, a raíz de este caso, normamos y regularizamos todo hace ya por lo menos unos 8 o 9 años. Oye, Carlos, cuéntanos una cosa. ¿Qué- ¿Cómo crees tú que conseguiste mantener con tus trabajadores esta estabilidad laboral que nos comentas? Por lo que entiendo, los trabajadores, la mayoría, tienen una antigüedad y una trayectoria laboral importante de 10, 15, 20, 25 años. Entonces, ¿cuál crees tú que fue la clave, que es lo más importante para poder mantener estas relaciones en el tiempo que hoy en día eh, cada vez se ven en menor medida? Entonces, uno lo ve, hay mucha rotación en todas las empresas, pero en la tuya existen relaciones de largo aliento. ¿Cómo lo conseguiste? Mira, yo no tengo claro cuál sea la receta para mantener una estabilidad con los trabajadores, pero creo, sin temor a equivocarme, que fundamentalmente la parte humana, el trato, la atención al día a día de los trabajadores es primordial, independiente a lo que les puedas pagar. El estar conviviendo con ellos día a día conlleva más allá de un sueldo. Te interiorizas de los problemas que tienen a nivel familiar, de las preocupaciones, de lo que los aqueja. Te vas un poco interiorizando y haciéndote amigo con los trabajadores. Yo prácticamente tengo un cariño con ellos, jamás les he fallado. Eso es muy importante. En alguna medida nosotros pasamos por complicaciones como fue la parte de la pandemia en el COVID, y nosotros lo primero que siempre priorizamos fue mantener nuestra plantilla de trabajadores intacta, no despedimos a nadie y se mantuvieron los sueldos todos los meses que estuvo más complicada la situación al día. Entonces creo que por ahí va un poco la receta de mantener una estabilidad laboral
con el trato y con el cumplimiento al pie del cañón de lo que conlleva a los trabajadores. Bueno, Carlos, y ya luego de todo este desarrollo y evolución que tuviste en tu negocio y a nivel de personal y relaciones laborales, eh, ¿tú crees que todas estas mejoras que aplicaste constituyeron para ti un gasto o realmente lo ves ya como que fue una inversión haber aplicado todas estas buenas prácticas y esta reforma en lo laboral? Mira, no tan solo fue una tremenda inversión, sino que además una tranquilidad enorme de saber que estás con toda la normativa al 100%. Eso genera tranquilidad para el trabajador, estabilidad, confianza y una mejor relación laboral. Cuando existen todos los puntos de una relación cerrados, no tenemos ningún tipo de problemática a nivel de trabajador con el empleador. Así que para nosotros es una inversión enorme el que todos nuestros trabajadores se sientan seguros y está con una estabilidad laboral. Perfecto. Por último, Carlos, para cerrar, si tú tuvieses que darnos alguna recomendación o simplemente comentarnos con toda tu experiencia, ¿qué es lo que tú, si tuvieses que partir con un negocio hoy, eh, qué, qué cosa, qué error no cometerías en materia laboral? Y Pablo, lo que podría recomendarle a la gente que va a emprender, que hoy día tengan todo normalizado, que tener todo lo que es relacionado con las buenas prácticas al día, porque hoy día la relación comercial no es la misma que teníamos hace 30 años atrás, que se permitían estas informalidades. Hoy día para partir cualquier emprendimiento eso tiene que estar absolutamente cumplido. Gracias por estar hoy día en nuestro capítulo del podcast. La verdad es que tu experiencia ha sido de mucho valor para nosotros acá en Laboralmente. Esperamos también que a nuestra audiencia le haya gustado esta conversación y los temas que abordamos y especialmente dar cuenta, graficar e ilustrar a través de la experiencia de Carlos, cómo finalmente el invertir en mejorar las relaciones laborales con los trabajadores, fomentar las buenas prácticas en esta área, finalmente generan un impacto beneficioso y favorable en cualquier empresa que le permite mantener el éxito y ser sostenible en el tiempo, más allá de cualquier crisis económica o social que se pueda enfrentar. Así que los invitamos a comentar, a que participen, nos hagan cualquier pregunta o duda que tengan. Y por cierto, a seguirnos en nuestro canal para que podamos compartirles otros contenidos y temas de su interés. Así que un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.